Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Mercado por Experto, la City por Dentro TV, ciclo 2022. Y lo primero de todo, como siempre hacemos, es saludar al compañero de lucha, de ruta, Gustavo Jorge Giralde. Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Y la ruta es larga y difícil, ¿eh? Es difícil. Pero bueno. Cada vez está más empedrada, ¿eh? Sí, pero ya la vamos a faltar, no te hagas problema. Bueno, buenos días a todos y obviamente nuevo programa de la City por Dentro, Mercado por Experto. Y con ustedes vamos a dialogar con un invitado que nos va a hablar, obviamente, de la economía, de la actualidad y de la situación general de nuestra querida Argentina. ¿Sí? Lorenzo Sigó Gabrina. Exacto. ¿Te suena? Sí, por supuesto. Un amigo de la casa. Hacía un tiempo que no hablábamos con él, pero igual. Es verdad. Vamos a charlar. Es economista, es director de análisis macroeconómico de Equilibra. Y buenos días, Lorenzo, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte. Buenos días. Bueno, ¿cómo te estás? Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también. Hacía rato que queríamos conversar contigo. Y nos agarra en un momento muy especial. Apenas hace unos días, esta semana, hubo cambio de ministro de Economía en Argentina. Y bueno, ¿qué cambió con el cambio de ministro? O hicimos un cambio como los técnicos, ¿viste? Cuando cambia 9 por 9, 8 por 8, no cambia demasiado. Pero bueno, a tu entender, ¿qué es lo que pasó? Yo creo que las 30 horas sin ministro de Economía hacen que nada pueda ser igual al día anterior, digamos, a la renuncia de Guzmán. Guzmán se iba en junio, de alguna manera conteniendo una corrida contra la deuda en pesos, ya no en dólares. El riesgo país está por la estratosfera y no vamos a poder, por lo menos, tener acceso a los mercados internacionales en el corto, diría, mediano plazo. Pero la deuda en pesos... el mercado local estaba funcionando, el gobierno podía conseguir el 100% de rótulo, es decir, por lo menos los vencimientos que enfrentaba los podía renovar y en los primeros meses del año venía incluso consiguiendo financiamiento neto, estamos hablando de más de 600.000 millones de pesos. Pero eso ya en abril había una señal de alguna zozobra, en junio hubo una corrida, en el sentido de que la mayoría de los inversores privados se retiraron de la deuda del Tesoro, y se colocaron en algo mucho más corto plazo y menos riesgo de reperfilamiento, que es las LELIQ principalmente, o los pasivos remunerados del Banco Central, algunos también, algún pase, alguna liquidez de corto plazo, obviamente a través del mercado de los bancos, porque los bancos son quienes pueden en última instancia colocar LELIQs y pases. Pero esa habría sido la migración, enfrentaba todavía vencimientos muy elevados a fin de junio, un test muy grande, pero había podido salir aireoso. Pero, claro, la situación se había complicado, las expectativas estaban desancladas, el Banco Central, para acumular reservas, fíjense, la semana pasada, en un contexto ideal, que es el segundo trimestre, que es cuando está la liquidación de la cosecha gruesa, está el pico de los agrodólares, no podía acumular reservas. Tuvo que prácticamente imponer una especie de feriado, no cambiario, pero feriado importador. Claro, sí. Salvo la energía, nada salía. Entonces, se sabía que la situación era compleja. Y, además, las principales metas del acuerdo con el Fondo Monetario o tenían que ser reestructuradas, reformuladas en el corto plazo, pero parecía que cada vez se desviaba más el cumplimiento del programa económico. Bueno, en ese contexto, Guzmán trata de tener más poder justamente para finalmente implementar la segmentación, para quitar los subsidios al 10% de los hogares de mayores ingresos, los subsidios de energía, luz y gas. Y en ese contexto no recibe una respuesta favorable del presidente y todo se precipita porque no se esperaba en el gobierno la salida de Guzmán, que por lo menos había logrado sortear este tenso junio del 2022. Y bueno, y arrancamos esta semana con la nueva ministra que juró el lunes a la tarde, por suerte, como para decir, bueno, lo que pasó el lunes, que fue que todo se agravó, digo, hubo más salida de títulos públicos y castigo generalizado a los títulos públicos en pesos, en dólares. Exactamente. Lorenzo, recordemos que el lunes pasado tampoco hubo mercado prácticamente internacional en virtud del feriado en Estados Unidos. Sí. Bueno, pero el martes... Claro, el martes ahí se desbarrancó y empezó todo un criterio. Esperemos que... ¿Cómo ves la alternativa de las decisiones que tiene que tomar la ministra en el corto plazo? Porque a nivel internacional ya más o menos está resuelto por el tema, vamos a ver si lo cumplimos la etapa siguiente. Pero
a nivel local, ¿cómo lo consideras? Creo que la ministra Contino dio dos señales como para parar, tratar de apaciguar un poco el incendio que se reavivó con la salida de Guzmán, yo diría se potenció con la salida de Guzmán, y sobre todo con lo complicado que fue conseguir un nuevo ministro de Economía. Entonces, las primeras dos declaraciones fueron prudentes. Vamos a seguir con el programa con el Fondo Monetario, porque efectivamente se aprobó en el Congreso y el presidente, perfecto. Y la segunda es, creo en el equilibrio fiscal, como dar una señal de, justamente, si hay un problema de la deuda en pesos del Tesoro, el Tesoro va a empezar a pensar más en bajar el déficit, que era lo que estaba en el programa, pero no estaba pasando. En el primer semestre el déficit primario aumentó respecto al año pasado. Y con esas dos señales tratar de apaciguar un poco el torbellino, el huracán en el que estamos, porque realmente cuando se desanclan las expectativas, la brecha supera el 100%, los bonos van para abajo en pesos, en dólares, el Banco Central tiene que salir a recomprar deuda del Tesoro para, digamos, una especie de salvataje de última instancia. Bueno, la situación es muy compleja y quizás lo positivo para Batakis es que por lo menos no va a tener tan en contra a buena parte de la coalición gobernante en el corto plazo. Digo, porque la pregunta es cuando... Hoy fueron palabras, ¿no? Claro. Lo que dijo Batakis, estas dos señales que creo que no había otra alternativa que darlas para tratar de apaciguar este incendio que se reanimó. Pero si no puede respaldarlos en hechos, digo... Ahora, ¿qué cambió, Lorenzo? Porque en definitiva, una parte de la coalición de gobierno, como bien dijiste, criticaba las políticas de Guzmán. La nueva ministra prácticamente dice, yo voy a seguir con el programa económico del gobierno, el Fondo Monetario sigue adelante, en fin, digamos, el programa sigue tal cual como estaba. ¿Qué cambió entonces? Cambió que estamos en un contexto mucho más frágil y que se reanimó la corrida, se reanimó el aumento de la brecha. Por eso, sí, perdimos. Fue un fin de semana que la Argentina perdió, lamentablemente, muy, muy duro. O sea, yo no veo en el fondo, en definitiva, que las expectativas sean favorables, porque en definitiva la parte esa de la coalición que no veía con buenos ojos la política económica de Guzmán, no tiene por qué cambiar con respecto a la ministra. Quizás la particularidad de que tenga un poco más de consenso ella dentro de la coalición y que nos acercamos lamentablemente cada vez más a una crisis cambiaria, financiera, hagan que eso genere un poquito más de espacio de maniobra para efectivamente aplicar lo que se aprobó, que es el acuerdo con el fondo, nos guste o no nos guste, en esa estamos. ¿Crees que en el corto plazo o en los próximos días o alguna alternativa cercana habrá que ajustar un poco el tema del tipo de cambio? Porque no podemos seguir mucho tiempo con el tema de las brechas cambiarias que tenemos entre los mercados financieros, del dólar financiero, o el dólar, digamos, del mercado de capitales y el dólar de importación y exportación y en la situación que se encuentra. Esa brecha creo que nos está jugando muy en contra y en base a eso creo que ¿considerás que hay un atraso cambiario? A ver, primer punto, sí, el tipo de cambio real no está muy competitivo, me refiero obviamente al oficial. Sí. De hecho, cuando uno lo ve, por ejemplo, la última situación muy crítica que fue en octubre del 2020, ¿se acuerdan cuando la brecha había llegado a más del 100% y Guzmán tuvo que enfrentar también una situación parecida en tensión cambiaria y financiera? Estamos 20% más apreciados. Y en ese momento no teníamos demasiado margen. Es decir, hoy tenemos un tipo de cambio real que no alcanza o está levemente atrasado. No está como la tablita de Martínez II, no está atrasado como la convertibilidad, pero no alcanza o incluso tiene un mínimo retraso. No es que hay que corregir mucho, estamos hablando de 10, 15 puntos, no es algo significativo, pero en un contexto muy, muy complejo. ¿Por qué el gobierno quiere evitar a toda costa una devaluación del tipo de cambio oficial que podría llegar a salir bien? Yo creo que el primer punto es que hoy una devaluación del oficial con este nivel de desconfianza no te garantiza que el mercado cambiario empiece a funcionar normalmente y sí te garantiza aceleración de la inflación, etc. Y el otro punto también es la debilidad política y social. El gran problema de mover el tipo de cambio oficial, sobre todo, son los alimentos. Cuando vos tenés, supongamos, un 25% de depreciación de tipo de cambio oficial, eso te pasa vis a vis a los alimentos. Y ya vienen, por la invasión rusa
a Ucrania, ya vienen los precios de alimentos muy altos, vienen la canasta básica subiendo mucho. Si vos le sumás esto, tenés un problema social muy grave. Y tampoco, insisto, queda claro que un gobierno con tan poca margen de maniobra, con tan poca credibilidad, te estabilice las expectativas. Porque cuando vos devaluás, lo primero que tenés que hacer es poder estabilizar después. Entonces estamos en una situación muy, muy compleja. Y el gobierno cada vez con menos jugadores tratando de defender el resultado, ¿no? Digo, porque perdimos uno más el fin de semana. Es decir, la confianza, si estaba acá, bajó un peldaño más, y así es mucho más difícil que incluso una política muy defensiva, el Banco Central cerrando las importaciones, por ejemplo, avanzando quizás con algo con el turismo, cortando y cortando y cortando. No sabés, porque si la brecha sigue creciendo, fíjate que es posible que el Banco Central tenga que usar parte de las reservas que consiga el dólar oficial para vender en el paralelo, para que la brecha no se dispare más, siga subiendo. Entonces, todo el sistema está bajo una presión muy fuerte y ya no hay buenas opciones. Ya todas las opciones de política económica son costosas, porque cerrar las importaciones como cerró el Banco Central va a generar un grave problema de inflación y de freno de la actividad. ¿Y entonces? ¿A qué voy? ¿A qué voy? Qué buena pregunta. ¿Cuál es el panorama que uno mira o ve, ustedes, los economistas, de acá al 2023? ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo voy a decir la pelota para el costado? Yo voy a decir algo utópico, pero el gobierno, incluso la oposición, hoy tienen que pensar en entender la gravedad en la que estamos y tratar de tener un mínimo consenso, empezando dentro del Frente de Todos, un mínimo consenso para entender que si no se ponen de acuerdo, si no empieza a ser un poquito más efectivo todo, porque de fondo acá hay una crisis de confianza que viene por el lado también de la política, ¿no? de una coalición que cada vez, es más hasta hace poco era más opositora que la oposición. Lita Carrió diciendo, nosotros no apoyamos al gobierno, pero no vamos a ir en contra del gobierno para que le vaya mal. Cuando incluso parte del Frente de Todos estaba tensionando al máximo, más que la oposición. Entonces creo que la solución para este momento tan crítico es, y ojalá que haya en los dirigentes políticos, la visión de decir, muchachos, pongámonos de acuerdo, porque si no, la Argentina puede ir hacia una crisis de envergadura. Bueno, ahí tenés el caso, ¿no? En el aspecto político. Porque los que no están en el gobierno, o sea, los que no tienen las decisiones, siempre tienen alguna solución, o por lo menos alternativa, como para decir, bueno, salimos de esta forma o de tal o cual condición. Que a veces se da. Pero cuando llegan al gobierno, esa alternativa no la tienen. ¿Cómo salís? Yo creo, en este sentido sí es importante, cuando uno ve los planes de estabilización, las políticas que son efectivas, en general se dan al principio de un gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque estás en el pico de la luna de miel. En los 100 días primero de la luna de miel, como decís. No, bueno, pero es un fenómeno que está. La última vez que se unificó el mercado cambiario, Macri lo hizo a la semana de asumir y le fue bastante bien. No tenía reservas en el Banco Central y la unificación fue bastante... Recuerden que el dólar financiero estaba a 14, el dólar oficial estaba a 10 y, bueno, obviamente siempre la unificación se hace cerca, se hace más cerca de 14, pero alrededor de 13 se estabilizó la situación. Entonces digo, y salió y funcionó. Después tuvo otros problemas, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri en materia económica, pero ya estamos hablando más de la segunda mitad del mandato. Pero eso funcionó. Y las experiencias son que con brecha cambiaria no creces, no pasó en los 70, no pasó en los 80. Si vos ves el cepo del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2012-2015, vos ves que el PBI se estancó, o sea, el PBI per cápita a lo largo de 4 años, como la población crece, bajó casi 4%, y las reservas bajaron cada año mucho, poquito o nada, pero la tendencia siempre es hacia abajo. Entonces, así no se puede, no tenemos reserva, tenemos una brecha creciente. Me parece que la solución viene por ahí, pero obviamente es muy costosa, porque cuando tienes una brecha grande, te estás de alguna manera teniendo que hacer una devaluación del oficial grande. La realidad también es que cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor es complicado sea reponer la mercadería importada, más chances de que ya los precios empiecen, no digo a estar al blue, pero sí en un celeste, ¿no? Por una simple razón de que no se sabe cómo se va a reponer las importaciones. Y si llegas a tener financiamiento, ¿a cuánto va a estar el dólar en 180 días? ¿No? Bueno, todo eso está haciendo que, para mí lo más complicado hoy que tenemos, más allá de esta cuestión financiera y cambiaria, para la gente de a pie va a ser la inflación de julio. La inflación de julio, hay algunos sectores claramente importadores que no están vendiendo, no hay precio. Y si ponen precio, van a quedar tranquilos que van a poner el precio alto. La anécdota de los 80, che, qué bien te fue en tu empresa, ¿vendiste todo? No, me fundí. ¿Por qué? Porque esa persona había vendido demasiado barato, por eso se quedó sin mercadería, y cuando va
a reponerla no puede. Entonces digo, estamos en un contexto muy, muy duro y creo que la población, la sociedad de pie, lo más duro que va a ser de julio va a ser la inflación. Ahora, estamos hablando de una inflación que puede ser mayor que la de marzo. Estamos hablando que puede ser cercano a 7. sí. Yo escuchaba, inclusive hablaban de 8, 9. Vamos. Por eso, pero Sí, alta. julio va a ser muy difícil. Alta. Ahora bien, tal cual lo describí perfectamente todo el panorama. ¿Qué podemos esperar de acá al 2023? Más de lo mismo, intentando llegar de alguna manera. Y esto de alguna manera, me atrevo a decir, si no es, vos que sos un estudioso, todo esto, ¿es la peor de las crisis que hemos vivido? ¿O vamos camino a ser la peor de las crisis? Creo que todavía hay una carta por jugar que es ¿Cuál? los estabilizadores. Digo, que la dirigencia, ya sea porque se asusta, ya sea porque le conviene, ya sea porque no quiere pasar a la historia como con una crisis de envergadura, reaccione. Reaccione y hay elementos que estabilizan la situación. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, vos necesitas que haya un poquito más de liquidaciones a las exportaciones. Bueno, 20% les doy del financiero. 80% lo pueden liquidar al oficial y 20% al financiero. Bueno, eso da otro color a la liquidación de exportaciones. Tenés un poquito más de dólares. Digo, podés jugar con algunas, pero lo más importante es que se ordene la política. Porque si no, el desorden que hay de la economía, fíjate que de alguna manera está muy supeditado el desorden que hay, incluso en la coalición gobernante, en el Poder Ejecutivo, en la fórmula presidencial. Y yo creo que ahí en algún momento el instinto de preservación va a aparecer. Y después, el peronismo tiene históricamente esos resortes o esos amortiguadores que te permiten poner algunos paños fríos en momentos muy dramáticos. Digo, me parece que esa es la carta que no se jugó todavía y ojalá que se juegue en la Argentina. ¿Ves viable, por ejemplo, un desdoblamiento cambiario? Es el paso siguiente. Desdoblamiento creo que es el paso siguiente. Es un ¿Por paso qué no dolarización? Porque no hay dólares en el Banco Central. Claro. Perfecto. No se puede. Pero el desdoblamiento, ¿lo ves factible? Creo que incluso de facto algo está empezando a pasar. Cuando yo te digo que como no hay certeza sobre el costo de reposición, ¿a qué evaluás? Claro. Y bueno, yo no creía, en 2015 yo no creía que la mayoría de los precios ya estaban valuados al dólar paralelo, como decía el gobierno de Cambiemos, y que de hecho cuando unificó hubo una aceleración inflacionaria fuerte. Pero ahora, cuando ya no tenés garantías de si vas a poder importar y a qué precio, ya estamos hablando de otro contexto. Entonces, ¿qué es eso en la práctica? Que hay cierto desdoblamiento de facto. Yo creo que el desdoblamiento de Jure lo que tiene es que, por ejemplo, vos le podés dar al exportador algún incentivo. Es bueno eso. Algún incentivo como para decir, por lo menos para salir de este contexto tan complejo de escasez de divisas. Pero insisto, todo esto si no tenés confianza, si no frenás este círculo vicioso en el que estamos, ¿no? De más desconfianza, menos le renuevan la deuda al Tesoro, más tiene que emitir el Banco Central, más riesgo de que eso vaya a brecha, si se va más brecha. Los exportadores dicen, bueno, no se importa, pero yo tampoco quiero vender porque si hay una devaluación. Tal cual. Después, si no, el Banco Central, por más que acumule en el mercado oficial, tiene que meter dólares en el financiero porque si no la brecha se le va más grande. Y cuanto más grande la brecha, en ese sentido, Néstor Kirchner fue muy claro. Decía, si en las pizarras el dólar siempre está subiendo, y en este caso el que puede subir es el financiero, o el paralelo, o el blue, si todo el tiempo estás subiendo, tenés una crisis política. Sí, como pasa siempre, ¿no? El tema de confianza es la base de cualquier alternativa que puedan llegar a tomar, porque si vos... Para eso la política se Tal cual. Es la política la que tiene que condicionar esa alternativa como para poder salir adelante. Quizás cuando más cerca estemos de una situación realmente dramática, esos resortes que yo digo pueden aparecer, ojalá que aparezcan, desde el oficialismo, pero también la oposición. Me parece que lo que dijo Carrió es importante, es toda una definición. Nosotros no apoyamos las medidas de este gobierno, pero no lo vamos, no sé cómo dijo exactamente, no lo vamos a afectar, no lo vamos a hacer que se caiga, que se termine de caer, digamos, claro. Es una situación muy frágil. Fíjate que Carrió incluso poniendo paños fríos, o sea, como diciendo, no, necesitamos que el gobierno tenga un mínimo de funcionamiento, que pueda avanzar, que podamos llegar a las elecciones de 2023 sin una crisis. Bueno, el consenso es lo principal. Sí, básicamente, de ambos lados creo que el consenso. Y ya la oposición, parte de la oposición estaba diciendo, bueno, y ya lo hizo en el Congreso con el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí. No tenía los votos el presidente si no se lo daban algunos opositores, y los opositores se lo dieron. Sí. Entonces digo, ya la oposición, te tiene que ordenar la coalición gobernante, y bueno, y ahí pensar que de ahí sí, digo, tocar fondo para, por lo menos, pensar en hacer alguna política económica. Porque uno, en este contexto no puedes hacer más que política económica defensiva. Haciendo defensa, ¿cómo ves el dólar
para los próximos días? Porque es la pregunta que te hacen, le hacen a él, a vos, a todos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque es la gran preocupación de los argentinos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, la pregunta es si se puede o no cortar este círculo vicioso en el que estamos. Tiene que haber alguna señal política. Yo creo que lo que pasó el lunes y el martes no fue culpa de Batakis. Digo, más allá de que guste o no guste a los mercados, Tal cual. es lo otro. Creo que quizás después de esta semana podemos tener 2 o 3 semanas de un poquito más de tranquilidad, en el sentido de que no está todo tiempo subiendo, que anuncie o que va a ser en clave, que explicite bien lo que quiere hacer la nueva ministra, como para decir, bueno, este es el rumbo, y ahora un poquito más concreto, que pueda meter algunas medidas, la segmentación de tarifas, digamos, como para demostrar que no le va a pasar lo mismo que a Guzmán, que en términos de energía no puede hacer política económica. Bueno, y ahí empezar a establecer. Yo creo que va a haber un impasse después de una semana que fue esta. Estamos todos estresados y pensando que llegue el fin de semana. Pero ahí hay una ventana de tiempo que va a ser corta. Si no se usa bien, si no se ordena la coalición gobernante, lamentablemente podemos estar a fines de julio nuevamente hablando de esto. Sí, uno siempre espera la condición de confianza, de seguridad en cuanto a las decisiones que puedan llegar a tomar, y uno siempre trata de tener la esperanza de salir adelante, ¿no? Que esto empiece a mover la rueda virtuosa como para poder tener las garantías de una estabilidad de todo sentido, obviamente. Cuando las crisis avanzan también hay oportunidades de reaccionar, Sí. Cambian los incentivos de los agentes, incluso de la política, en buscar preservar cierto statu quo, digamos, o evitar una crisis. Entonces digo, ahí me parece que ahí se puede armar algo, pero es una ventana corta, digo, si en julio no lo aprovechamos después de esta semana muy, muy compleja, con mucha presión cambiaria y financiera, si no lo aprovechamos en julio, lamentablemente la sensación que yo tengo es que podemos volver a tropezarnos con esto. El problema es que cada vez con menos reservas, ¿no? Con menos... en todo sentido, ¿no? Sí, el colchón ya no está y estamos pegándole, si nos caemos, en la piedra directamente. Exactamente. Nos estamos yendo, Lorenzo, pero dentro de todo el pesimismo que nos invade a todos los argentinos, diste una cuota de esperanza de alguna forma. Y yo soy optimista en el mediano plazo. Yo Bueno, creo eso que es con importante. orden macroeconómico la Argentina puede crecer, tiene oportunidades, muchas oportunidades de negocios en muchos sectores. Lo demuestra Vaca Muerta, lo demuestra la Pampa Húmeda. En minería tenemos que ponernos de acuerdo si queremos o no ser como Chile. Obviamente con todos los estándares ambientales que se cumplan, ¿no? Que no sea simplemente decir hagamos esto. Si todo eso se da, hay mucho potencial. Hay que ordenar la macroeconomía. Para eso obviamente la política tiene que funcionar bien. Con eso nos quedamos. Exacto. Con eso te iba a optimismo. decir. Gracias, Lorenzo. Un placer, ¿eh? Nos vamos a ver y vamos a seguir charlando durante el año, ¿sí? Dale. Hasta la próxima, ¿eh? Gracias por venir. Un placer. ¿Nos vamos? Vamos. Nos reencontramos el viernes que viene, si Dios quiere, con mucho más La City por dentro. Que tenga una muy buena semana. Chao. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.